primer lugar, por supuesto, dar las gracias a INACAP en brindarnos la oportunidad de poner un poco en conocimiento cómo está la tendencia o cómo se están moviendo determinadas tendencias relacionadas con la eficiencia energética y el ahorro de energía. Y bueno, directamente vamos a empezar. Cuando nos plantearon hacer la presentación, nosotros andábamos pensando en decir, oye, vamos a buscarnos modelos en los que apliquemos la energía solar térmica de manera avanzada como un elemento que nos produzca o que nos genere posibilidades para alcanzar ahorro y eficiencia energética. Claro, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no nos miramos un poco qué ha pasado en los últimos años? ¿Cómo hemos evolucionado nosotros como profesionales y el sector? De manera que os digo que a día de hoy plantearse la eficiencia energética o la producción de energía de manera eficiente es muy complicado planteárselo solo con una tecnología, solo con energía solar o solo con fotovoltaica o solo con calderas de alta temperatura o solo con calderas altamente eficientes. Para nosotros la generación eficiente de energía parte y debe ser un compromiso entre distintas tecnologías utilizando la hibridación y la combinación de estos sistemas. Y esto es un poco lo que yo os voy a contar, ¿vale? Os voy a contar en grandes líneas mi experiencia en estos últimos 16 años como consultor, como gestor energético. Yo partí como diseñador de instalaciones solares y fui madurando con el mercado, entendiendo lo que os decía antes, que no podemos pretender que las soluciones de energía y de ahorro energético estén vinculadas a una sola tecnología. Fijaros, vamos a dividir la presentación en tres partes principales. Una en la que os voy a explicar cuál es mi visión sobre la eficiencia energética, mi visión que entendemos que es un poco particular, porque para mí la eficiencia energética no es solo ahorrar. Es más, entiendo que la eficiencia energética es una cosa paralela o condicionada al ahorro energético, pero ni siquiera a veces mezclamos esas palabras. Entendemos que eficiencia energética y ahorro energético son la misma cosa, no es el caso. Son cosas que van una muy de la mano de la otra, pero son cosas distintas. Yo voy a estudiar la eficiencia energética de una manera más amplia, ¿vale? Luego vamos a centrar un poco el terreno de juego, vamos a poner los pilares donde vamos a trabajar, que por supuesto yo estoy totalmente de acuerdo con lo que explicaba Juan antes, que es definir la demanda, definir de dónde partimos y cómo esa demanda podemos hacerla que sea menor, ¿vale? Y en última instancia os voy a explicar en grandes líneas, porque entiendo que en 35 o 45 minutos no podemos entrar al detalle de esquemas técnicos ni nada de esto, pero quiero que veáis por dónde va la tendencia de mercado, por lo que va a llegar aquí o lo que ya está aquí, o dónde se están moviendo en mercados más maduros de energía solar, tipo pues, Alemania o Centro Europa, cómo se están combinando la energía solar con otras tecnologías para dar sistemas altamente eficientes. Bueno, esta transparencia había que ponerla. ¿Qué es la eficiencia energética? Pues bueno, si buscáis en internet, buscáis en distintas bibliografías, os contarán que la eficiencia energética pues, es una relación entre la energía, o sea, de alguna manera es conseguir más con menos, es decir, utilizar la menor energía primaria, menor consumo de gas, menor consumo de gasóleo, menor consumo de electricidad para conseguir una mayor energía útil, que es decir, climatizar una vivienda, con producir agua caliente sanitaria y demás, ¿vale? Eso es la definición habitual de eficiencia energética. Para nosotros la eficiencia energética es otra cosa. Para nosotros la eficiencia energética es una suerte de tres pilares, es una suerte de relación en tres momentos, en los que no se puede entender uno sin el otro. Es decir, para nosotros no se puede entender la eficiencia energética solo pensando en producción eficiente de energía, sino que hay que entender un pilar básico, que es cómo se diseñan los edificios, qué criterios se han de tomar desde el punto de vista de eficiencia, desde el punto de vista de condicionar la demanda, para que esos edificios ya de por sí, con medidas pasivas o medidas activas, ya tengan unas demandas de energía más ajustadas. A mí eso de que ajustar el consumo a como me venga bien no me parece adecuado. Es decir, el consumo tiene que ser el que sea. Tiene que ajustarse a medidas racionales. Pero lo que no podemos decirle a la gente cuando se tiene que duchar o cuando se tiene que peinar. No sé si me explico. Tenemos que decirle a la gente que lo tiene que hacer de una manera eficiente y con elementos eficientes, pero no podemos condicionar la vida de la gente, así no vamos a ningún sitio. Entonces, para mí son tres pilares básicos. Hay un pilar básico que es el diseño y la planificación en la construcción. Y aquí entran elementos pasivos, como son pues, buenos aislamientos de las viviendas, buenas orientaciones, buenos acristalamientos, definir los espacios dentro de las viviendas o de los edificios para que los consumos, los transportes de energía sean los adecuados. No tiene ningún sentido definir la sala de caldera, por poner un ejemplo, la sala de producción energética en un séptimo piso cuando el consumo lo tengo en la planta novena. Quizá a lo mejor tenemos que prever, tenemos que tener buenas colaboraciones entre profesionales de distintos sectores para que los diseños de las instalaciones pues sean los adecuados. Por supuesto, es muy importante la producción, la generación de energía de manera sostenible.
Y aquí es donde aparece la palabra combinación, aquí es donde hay que pegar el salto evolutivo que nosotros nos hemos dado cuenta últimamente. Quiero decir, nosotros venimos del sector de la energía solar, yo soy vicepresidente de una asociación y director técnico de la misma, es una asociación dedicada a la energía solar térmica, pero en mi profesión de auditor, de consultor, yo no concibo la generación de producción, la generación de energía eficiente pensando solo en energía solar, es más, entiendo que hay determinados edificios, determinados usos de esos edificios que no interesa trabajar con energía solar, ¿vale? Pero esto lo vamos a ir matizando. Y por último, el tema del consumo sostenible. Esto es fundamental. Y esto parte de la educación que le demos a nuestros hijos del principio y cómo nosotros seamos capaces de utilizar esos centros de producción eficiente que han sido diseñados para unos edificios inteligentes. Es decir, cuando alguien te pone un sistema de altamente eficiente pero nos dedicamos a malutilizarlo, pues estamos en las mismas. No sé si me explico dónde quiero llegar. Y luego hay una parte ahí que yo he metido que es muy interesante, que es el tema de los usuarios. El consumo sostenible o las medidas de ahorro y energía que enseñamos cada día y que son medidas pues, básicas, ¿no? Cuando un niño pequeño te viene y te dice, oye, hay que abrir menos veces el frigorífico. Pues mira, a lo mejor hemos conseguido comprar un frigorífico de clase A+, ubicado en un buen sitio, con una tarifa eléctrica adecuada, que incluso puedo generar con fotovoltaica, pero nos dedicamos a abrir y cerrar el frigorífico N veces. Entonces eso, pues bueno, pues creo que eso es muy importante y tiene que ver con la eficiencia energética. Ojo, estoy hablando de eficiencia energética y no de ahorro. Porque para mí son cosas que van de la mano, pero son cosas distintas. Fijaros, vamos a entrar ahora en definir el terreno de juego, en definir la demanda. Está claro que la demanda, el consumo de energía en la construcción es el consumo de energía más alto, más elevado que tenemos si nos ponemos a analizar dónde estamos consumiendo la energía. Pero evidentemente se trata de implantar tanto unas tipologías de instalaciones eficientes o una construcción eficiente para que ese consumo de energía sea el menor posible. Fijaros en esta gráfica de aquí, porque alguien cuando se plantea en qué consumimos la energía, ¿no? Planteaba Juan antes lo del secador, ¿no? Porque alguien siempre se plantea en qué consumimos la energía nosotros en los hogares, en las viviendas. Porque claro, también en la vivienda está más controlado porque es una sola tarifa, pero imaginaros cuando una instalación hotelera, una industria que tiene una sola tarifa energética de NUF al mes, no sabe si lo está consumiendo en la cocina, en la lavandería, si está gastándolo en un sitio u otro. Con lo cual es muy importante, antes de definir un sistema, de definir una instalación, que esa demanda esté acotada y esté definida y esté concretada en el tiempo, porque luego las medidas que propongamos desde el punto de vista de ahorro, desde el punto de vista de domótica o de control o de uso de la instalación, tiene que estar muy condicionado a por qué son esas demandas, ¿no? O se han generado esas demandas. Fijaros, al final tenemos que un 47% de la energía que consumimos en los hogares, esto es un hogar típico en el centro de Europa y aquí en Chile pues tiene que andar muy de la mano. A lo mejor los porcentajes varían arriba y abajo, pero muy de la mano tienen que ir. 47% gastamos en climatización y calefacción, en acondicionar desde el punto de vista del ambiente de la vivienda. En la mayoría de los casos porque suelen ser viviendas que no tienen unas buenas envolventes, no se pensó en un diseño eficiente de los edificios. La iluminación también lleva unos gastos energéticos importantes. Por supuesto, el agua caliente y los electrodomésticos. Pero es muy importante esto de aquí. En lo referente al diseño o reformas de edificios, se ha de tener en cuenta como base el confort. Lo que os he dicho antes, no vamos a enseñar a la gente, no les vamos a decir a la gente cuándo se tiene que duchar. Lo que sí que le vamos a decir es cómo se tiene que duchar de una manera eficiente. Con lo cual, satisfacer el confort es muy importante. Cuando alguien plantea hacer un edificio ecoeficiente, se inventa las demandas y luego el edificio no funciona. Luego al final pues dice, joder, es un edificio que tiene una demanda térmica muy baja, pero la gente aquí suda, pasa calor, pasa el frío, y entonces no tiene en cuenta la demanda, el confort del uso de las instalaciones. Y en última instancia, la eficiencia energética, la optimización de la producción. Fijaros, vamos a entrar ahora en la parte de generación de energía eficiente. ¿Vale? Hemos dicho que vamos a entrelazar los tres patas. La primera pata, que es el diseño de los edificios, teniendo en cuenta esas medidas pasivas y activas que nos van a limitar la demanda. Tengo que tener muy en cuenta esos criterios que se han tomado en esa fase para posteriormente generar o proponer un sistema de producción eficiente. Si no se tiene en cuenta esto primero, no vamos a ningún sitio. Lo que propongamos aquí es muy probable que no se case con esto y por supuesto no con lo siguiente, que es el consumo, es cómo voy a hacer el consumo de esa instalación, cómo voy a hacer el uso de la instalación. Fijaros, aquí yo os planteo que cuando estamos metidos en la generación de la producción eficiente, yo os planteo de nuevo un azar de 4 pilares, un azar de 4 reflexiones, un azar de 4 vectores, uno con respecto al otro. Pero siempre tienen que ir muy de la mano y uno antes que el otro. Es decir, hay que haber una buena programación, es decir, tener en cuenta esa fase primera,
qué consumo vamos a tener, qué capacidad de inversión podemos proponer, porque claro, como ingenieros, como auditores, como proyectistas, una de las patas que tenemos que tener también en cuenta no solo es el confort y el ahorro o la producción eficiente, sino también la inversión, la capacidad de amortizar o de rentabilizar esas instalaciones, que tiene que ser real. Y una vez que tengo todo esto claro, el siguiente paso evidentemente es el diseño, es cómo voy a hacer, qué tipo de sistema voy a colocar que se adapte más a mi primer paso, que sea de una manera, de otra, que lo pueda colocar en un sitio u otro. Por supuesto la ejecución es fundamental y en última instancia el mantenimiento y el mantenimiento de las instalaciones. Mira, fijaros, esto para mí es la piedra angular de nuestra evolución profesional, que es que la producción energética eficiente no debe ser tratada directamente como la incorporación de fuentes de energía renovable, lo cual no significa que no venga bien meter fuentes de energía renovable. Es decir, si alguien se piensa que hacer una reforma eficiente de un edificio es poner paneles solares de una manera forzada, no tiene ningún sentido. No está trabajando en eficiencia energética, está trabajando en otra cosa, pero en eficiencia energética no, ¿vale? Sí tiene sentido que se haga un análisis exhaustivo, que vamos a ver luego en los pilares de análisis, para que veamos la necesidad o la viabilidad de incorporar unas tecnologías a otras y desde luego fundamentalmente en combinación de unas tecnologías con otras. Fijaros que sin cambiar, sin modificar, sin actuar con las fuentes de producción de energía podemos conseguir unos ahorros importantes. Mirad este ejemplo que os pongo aquí. He analizado un edificio de viviendas, multiviviendas, un bloque de viviendas, de departamentos en Madrid, uno con construcción 1973, con bajas medidas de ahorro y eficiencia energética, con unos aislamientos pues básicos, los cristales no serían de doble acristalamiento, sería una construcción básica, y lo comparo con una construcción moderna, una construcción nueva en el 2014, un edificio que ya se ha diseñado, se ha construido conforme a los criterios de una normativa más ajustada a medidas de ahorro y eficiencia energética. Fijaros que simplemente con criterios constructivos, con lo que os decía al principio de analizar en el fase 1 cómo vamos a diseñar los edificios, ya estoy calculando o bajando la demanda del edificio de una manera bastante significativa. En un caso tendríamos unos 80 vatios por metro cuadrado, mientras que en el otro caso estaríamos en 62 vatios por metro cuadrado. Esto es importante, porque luego la gente, aparece una cosa que aquí terminará llegando, que se llama la calificación energética de las viviendas. Eso es una cosa que en Europa ya está funcionando mucho y que aquí os va a llegar. Y es que al final hay un etiquetado energético de las viviendas. Y empieza a haber cultura general de que la gente quiere comprar una vivienda A+, y no quiere comprar una vivienda C, porque la A+ tiene luego una repercusión mejor si la quiero volver a vender o si tengo que consumir menos energía. ¿De acuerdo? Y fijaros, cuando le incorporo medidas de ahorro y eficiencia energética activas, de generación activa, yo paso de calderas estándar, que sería el caso de una instalación convencional, un edificio de esa antigüedad, mientras que si combino un sistema de energías renovables, como son los paneles solares térmicos, con otro sistema de energías convencionales no renovables, pero de alta eficiencia, como pueden ser las calderas de condensación, combino esos dos sistemas, ajusto los tamaños de esos dos sistemas y consigo tener ahorros desde 100 a 65, creo recordar que ponéis, 65 vatios por metro cuadrado. ¿Vale? Esto es un poco la idea, que se vaya buscando la combinación de los sistemas. Esto no es eficiente. Y a esto me refería a lo de vamos a meter energía solar a la fuerza. Esto no es eficiente. Esto es que cada uno tiene su sistema. Aquí hay N trazados de tubería, N pérdidas en distribución, ocupación de espacios públicos, de espacios comunes, perdón, dentro de las viviendas. Aquí no se puede hacer nadie un quincho, como lo llamáis aquí para hacerse un asado. Aquí lo tiene mal. Fijaros. Y esto sí es incorporación de energía renovable, que es lo que os ponía yo antes. La eficiencia, la producción energética eficiente. Recordad, para mí la eficiencia energética tiene 3 apellidos. El nombre es eficiencia energética y tiene 3 apellidos. Primer apellido, construcción sostenible. Segundo apellido, producción energética eficiente. Y tercer apellido, consumo sostenible. Eso es para mí la eficiencia energética. Pues en esta pata yo os decía que no puede ser una suerte de incluir de manera forzada las fuentes de energía renovable o sistemas frente a sistemas convencionales existentes. Eso no es eficiencia energética y aquí tenéis una demostración clara. ¿Qué deberíamos hacer? Pues fijaros, vamos a ver cómo me tengo que plantear yo la reforma energética de una vivienda.
en el caso de que sea una reforma, que no sea una vivienda nueva, porque claro, en una vivienda nueva podemos hacer la carta de los Reyes Magos. Si yo parto de que voy a colaborar con los 3 pilares, voy a tener buena relación con quien diseña el edificio, que tiene claro su uso, él va a adaptar sus sistemas, sus instalaciones a mí y yo a él, con lo cual la incorporación de sistemas eficientes es mucho más sencillo. Pero en esos casos es muy fácil, no lo vamos a ver tan de parado. Vamos a pararnos un poquito aquí. Claro, ¿cuáles deberían de ser los criterios cuando alguien se plantea la reforma energética o medidas de ahorro y eficiencia energética en edificios construidos? Cuando llega una reforma y quiero hacer una rehabilitación energética de un edificio. Ahora en Europa, por ejemplo, se trabaja más en rehabilitación energética que en incorporación de medidas de ahorro y eficiencia energética en edificios nuevos, básicamente porque la construcción ha caído. Entonces las empresas tienen que hacer otras cosas, y otras cosas se llama rehabilitación energética de vivienda. ¿Qué es lo primero que tendríamos que plantearnos? Nosotros, al principio, hace unos años, nos planteamos lo primero, hacerlo de lo que habéis visto detrás. Primero vamos a poner un equipo de energía solar térmica, o uno de fotovoltaica, o una caldera de condensación, o yo qué sé qué energía, la que haya por ahí que más ahorre. Pues no. Quizás lo primero que hay que hacer es analizar cómo están los sistemas existentes, los sistemas convencionales existentes. ¿Cómo están estos sistemas? ¿Merece la pena cambiarlos? ¿No merece la pena cambiarlos? En el caso de que sea necesario cambiarlo, antes de pensar en fuentes de energía renovable, ¿qué sistema me interesa cambiar? ¿Cuál es la aplicación de esa instalación? Hay que hacer una medida, que Juan le llama de medida, yo le llamo auditoría energética. Cada uno le llama como quiere. Para mí es una auditoría energética. Hacer una rehabilitación energética de un edificio lleva a hacer una auditoría. Una auditoría no es solo medir. Una auditoría es saber cuál es el uso y la aplicación que se le está dando a ese edificio, para luego tener claro qué sistema cambiar uno por otro, si es interesante o no. Porque a lo mejor nos damos cuenta que es cierto que la caldera o el sistema de producción energética es malo, pero es peor todavía el acristalamiento, o es peor todavía la envolvente del edificio. Pero aún así, si fuéramos capaces de cambiar, o si fuese necesario y tuviéramos la oportunidad desde el punto de vista de inversión y retorno de inversión, de cambiar el sistema, fijaros, hay un dato interesante. Simplemente sin entrar en energías renovables, cambiar una caldera estándar por una caldera de condensación, que es un sistema que es cambiar uno por otro, son prácticamente lo mismo, produce ahorros del 20-30%. La medida de eficiencia energética es incorporar la caldera de condensación y el ahorro energético es el 20-30%. Me gustaría que hoy aprendiéramos esas dos palabras, no por separado, unidas, pero no mezcladas. Y en última instancia, una vez que tenemos claro que el sistema convencional tengo o puedo cambiarlo o no, me tengo que plantear la opción o la posibilidad de poder incorporar fuentes de energía renovable. Y tengo que hacer un análisis. Y tengo que saber si la cubierta puedo colocar paneles solares. ¿Y cuánto me cuesta colocar esos paneles solares? ¿Y cuánto voy a ahorrar con ellos? ¿Y cuándo voy a amortizarlos? Porque es una suerte, es una combinación, es un análisis de todas las necesidades o de todas las opciones de ahorro y eficiencia energética. Insisto, no os planteéis la eficiencia energética simplemente como atacar directamente al sistema de producción convencional, sino que hay otras opciones, como a lo mejor puede ser simplemente cambiar el acristalamiento de los edificios. ¿De acuerdo? Esto os lo he comentado y estamos aquí. Una vez que hemos visto que la eficiencia energética es algo más que seleccionar elementos de producción eficiente tipo paneles solares, por llamarlo de alguna manera, tanto térmicos como fotovoltaicos, me da igual, vamos a ver un poco por dónde va el mercado. ¿Por dónde va el mercado? ¿Por dónde va la tendencia de la producción energética? Entendiendo que la producción energética eficiente ya no se entiende como un solo elemento de generación de energía renovable, sino que hay que combinarlo con otros sistemas y hay que buscar que tanto uno como el otro sean altamente eficientes. No me vale combinar un elemento no eficiente con un equipo de energía renovable para al final la mezcla tener algo que se queda en la mitad del camino. ¿De acuerdo? ¿Qué sistemas podemos encontrar en el mercado desde el punto de vista eficiente, pero que no consumen o no trabajan con fuentes de energía renovable? Pues yo os voy a traer aquí 3 ejemplos. Uno es la aerotermia, otro es la biomasa y la geotermia. Para mí son los 3 sistemas combinados con energía solar que te satisfacen de una manera global la demanda, porque recordad que la demanda no es solo de agua caliente sanitaria, es agua caliente sanitaria, calefacción, refrigeración y electrificación. O electricidad. La electricidad pues no la vamos a tocar aquí, ya la ha tocado Juan antes de una manera muy acertada. Entonces, la aerotermia. ¿Qué es un sistema aerotérmico? Pues fijaros que una máquina de aerotermia es algo parecido, el concepto es similar al de las bombas de calor convencionales.
esos splits que tenemos en casa o que habéis visto en alguna ocasión, que tú le das a una marcha, se pone en marcha y empieza a echar aire frío o aire caliente. Eso los habréis visto, y que hay multitud de esos sistemas. Son sistemas que trabajan con motores eléctricos. Tienen un compresor eléctrico que genera un vapor, tiene una serie de tecnologías que no voy a perder el tiempo en esto, pero que sepáis que generan frío o generan calor. Bien, pues ha habido una evolución en el mercado de las bombas de calor, que son máquinas que ya no solo trabajan con aire, sino que no son capaces de trabajar con aire, agua. Y que su sistema de producción es un sistema líquido, un sistema en agua. Impulsan agua fría a un sistema de ventiladores para producir refrigeración o agua caliente a un sistema de ventiladores para producir calor. Así funciona una bomba de calor. Entonces nosotros lo que vamos a hacer con esas máquinas, lo que hacen es coger aire del ambiente, calentarlo y soltarlo en el edificio, en la parte que queremos climatizar. Así funciona. Tiene muchísimos más condicionantes técnicos, pero el quid de la cuestión es este. Claro, fijaros, ¿cuándo necesito yo calefacción? Precisamente en invierno, que cuando el aire exterior es como es, más caliente o más frío. Es bastante más frío, ¿no? Con lo cual la demanda, lo que consume esa máquina es mucho mayor, porque tengo que coger aire a 10, 12 grados, calentarlo con electricidad, con el motor eléctrico que lleva la máquina, para soltarlo en el espacio que voy a climatizar a 20, 25 grados, o 20 grados, 21, la temperatura que queráis de calefacción, la que satisfaga vuestro confort. Pero ¿y si yo fuera capaz de utilizar los paneles solares para precalentar el aire de la máquina de aerotermia? ¿Qué os parece? Imaginaros que yo tengo los paneles solares en un radiador, en un sistema de intercambio de calor, en el que el aire que viene desde la calle, que es aire frío en invierno, aire que entra a 10-12 grados, lo hago pasar por un sistema de tubería calentado por la instalación solar, y este sistema, me parece que lo ha apagado, y este sistema, creo que ha apagado esto, no sé cómo... Bueno, y este sistema lo que hace, ¿me lo podéis arreglar mientras? Perdón. Bueno, pues este sistema lo que hace es... Este sistema lo que hace es que calientas el aire y entonces lo que hace es que ahora el compresor eléctrico funciona menos, consume menos energía eléctrica para calentar ese aire que necesito. Fijaros cómo estoy combinando energías renovables con energía altamente eficiente. Otro sistema que podemos utilizar, la combinación solar más biomasa. Pues tendremos sistemas de energía, tendremos calderas que podemos calentar con biomasa, calderas que consumen leña, que consumen pellets, que son conjuntos ya lo tenemos aquí, ¿vale? Son elementos de restos de podas y demás, entonces ahí yo no tengo consumo de energía convencional. Pero fijaros, siempre tiene que ser en combinación la energía solar con otro sistema. Y además, cuando hagáis el acoplamiento, no podéis duplicar sistemas. Se trata de que busquéis una generación eficiente. Es probable que con el coste que supone la inversión en la aerotermia, con potencias determinadas, tengas que meter menos metros cuadrados, que es como si no estuviese la aerotermia, y equilibras la inversión para la instalación en común. Y por último, la geotermia, que funciona como la aerotermia, solo que en este caso el aire no coge aire, sino lo que coge es agua caliente o agua fría del subsuelo. Y aquí lo que hacemos igualmente, utilizamos la instalación solar para apoyar este sistema. Y hay una cosa que es importante y que tiene que ver con el capital humano, y es el tema de la formación. Yo lo he puesto aquí. Hemos ido destacando, debería yo de haber ido destacando, que la formación técnica para la definición de estos sistemas es fundamental, pero también es fundamental que los técnicos empecemos a abrir el abanico, o abrir la mente, perdón. Y es decir, yo por ejemplo soy mecánico. Bueno, soy químico, especialidad control de procesos, mecánica hidráulica. Yo, por ejemplo, antes, cuando oía hablar de electricidad, pues, me retorcía un poco. Pero se trata de que tenemos que entender que las instalaciones es un conjunto de técnicas, es un conjunto de soluciones, y hay que interactuar con ese conjunto. Cada uno es especialista en su parcela, pero tiene que prever relaciones con otros sectores. Bueno, una vez visto esto, os voy a poner algunos casos singulares de cierto éxito. Aquí tenemos esta es una máquina de absorción, es una máquina de producción de frío con energía solar, una máquina que funciona, una máquina térmica que funciona para producir frío y agua caliente sanitaria. Esta sería de aquí, esta de aquí sería la máquina de absorción. Esto es unas instalaciones de un laboratorio en una universidad que, bueno, de manera experimental se hizo aquí un acoplamiento entre paneles solares y las máquinas de absorción. Pero yo quiero irme a aquí tenéis un caso real.
el anterior era un laboratorio de la universidad que se juega ahí con las distintas aplicaciones, pero quería enseñaros este sistema. Este sistema es un sistema combinado de paneles solares, máquinas de absorción para producir agua caliente y refrigeración y frío. El agua caliente se utiliza para la desinfección de las botellas de esa planta de embotellado de agua, y el aire frío se utiliza para climatizar el ambiente donde están las personas trabajando. Y ambos casos se hace con energía solar y con una máquina de aerotermia. Y este caso de aquí también es significativo. Esto es un ejemplo bastante interesante porque es una instalación de un edificio público, es un edificio de oficina en el que, dado el perfil de consumo que ellos tenían, cuando se plantean unas medidas de ahorro y eficiencia energética, hubo que trabajar mucho en analizar el perfil de consumo, lo que os decía de las 3 patas. Porque si nosotros nos hubiéramos planteado hacer una instalación o haberle hecho una propuesta de generación energética puramente dicha, sin analizar, primero por un lado, cómo se utiliza cuál es la aplicación, y por otro lado es quién va a ser capaz de controlar esto, pues nos hubiéramos equivocado. Aquí se hizo una planificación, una auditoría bastante interesante. Este es un edificio de oficina, un edificio público en el que es una consejería, es como aquí le llamáis, pues sí, un ministerio, ¿vale? Pues esto, nosotros lo primero que hicimos es analizar cuál era su demanda principal. La demanda principal era frío y después calor. Y en última instancia agua caliente. Ahí no había necesidad de agua caliente sanitaria, porque es un edificio de oficina. ¿Para qué nos íbamos a plantear meterle tanques de agua caliente sanitaria en esta historia? Era totalmente ineficiente. Era más eficiente decir, oye, quedaros con lo que tenéis para el agua caliente sanitaria, que son 4 termos localizados en los puntos, en las piletas del agua, y ya está. ¿De acuerdo? Ahí hicimos una buena planificación. No fuimos directamente a tocar lo más débil. Después el siguiente paso que hicimos fue un análisis exhaustivo de cuál era el perfil de consumo de allí. Y nos dimos cuenta que, claro, estos tíos o estos señores, que son funcionarios, empiezan a trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. A las 3 se cierra aquello, queda un pequeño grupo de gente trabajando, pero ya la demanda cae totalmente. Entonces nosotros hicimos un análisis exhaustivo de cómo tendría que funcionar, cómo tendría que ser el elemento que le propusiéramos para adaptarnos exactamente a su curva de producción. Y además hicimos un análisis más de que aquello cerraba el viernes por la tarde y hasta el lunes por la mañana no habría. Esos son los datos que nosotros empezamos a manejar. Y la siguiente variante es, estos señores cómo producen la energía aquí y ahora. Fijaros que estoy yendo a los 3 pilares. Diseño, producción eficiente y control del consumo. Y además tendríamos que proponerle un sistema que no fuera extremadamente complejo, porque aquello lo tienen que mantener ellos. Las empresas mantenedoras son empleados públicos también. Bien, entonces con estas características que os he dicho, nosotros lo primero que diseñamos es comprobar el sistema que ellos tenían allí. Tenían unas torres de refrigeración convencionales que producían en el modo verano frío y en el modo invierno calor, con energía eléctrica. Y además eran totalmente ineficientes porque eran máquinas de una potencia muy grande, diseñadas para la punta de la demanda, cuando aquello estaba abierto solo unas horas. Entonces dijimos, joder, macho, aquí hay que tocar esto de alguna manera. ¿Cómo lo tocamos? Alguien podría decir, pues vamos a tocarlo metiendo un sistema de energía renovable que sustituya a este que tenemos ahora, o lo hacemos trabajar poco. Error. Error porque estamos haciendo una inversión totalmente innecesaria. A lo mejor sería más interesante, que es lo que se propuso al final, calcular cuál es la base de la demanda, que normalmente está centrada entre las 9 y las 11 de la mañana y a partir de las 3 de la tarde, y no ir a trabajar sobre el pico. En el pico de demanda que lo atiendan las máquinas que ellos ya tienen, que además ya las tienen invertidas, las tienen amortizadas, las tienen funcionando, y nosotros vamos a diseñar un sistema que haga que esas máquinas solo trabajen en el pico. Entonces diseñamos un sistema de absorción como el que tenéis ahí, con máquinas de aerotermia, que lo que hacen es que arrancan las máquinas desde las 9 de la mañana consumiendo energía renovable hasta que se sube el ambiente, sube la temperatura exterior o empieza a haber gente en el edificio y tiran de sus máquinas convencionales. Este fue el diseño. Aquí además, así lo terminamos diseñando. Fue un sistema de absorción para frío y calor, organizado como os acababa de decir ahora. Y este es otro caso significativo. Aquí sí que están combinados sistemas activos y sistemas pasivos. Aquí sí que hubo una buena coordinación con la ingeniería, o sea, con la arquitectura, con la gente de civil, para hacer un diseño del edificio que les permitiera a ellos que la demanda, no que se bajase la demanda porque la gente no consumía, sino que se bajaba porque esa demanda no existía, a través de toldos y a través de determinadas orientaciones del hecho. Bueno, y para terminar,
yo os he resumido aquí un poco lo que yo he tratado de explicaros. Para mí, y haciendo hincapié en la necesidad, el pilar fundamental aquí, que es el capital humano, es la gente que vais a trabajar en esto, que trabajáis en esto, la gente que os queréis dedicar a temas de eficiencia energética, yo os voy a transmitir mi experiencia, que he tratado de explicar ahora, pero ahora la voy a resumir. Mi experiencia es que hay que entender la eficiencia energética como algo más allá de la producción energética. Y hay que entender la eficiencia energética como algo más allá del ahorro energético. Y hay que entender la eficiencia energética como una suerte de colaboración entre distintas tecnologías y distintos profesionales. Si no somos capaces de colaborar entre profesionales de distintos campos o tener la mente lo suficientemente abierta como para tener información de diseños eficientes de edificios, de generación eficiente y de un uso eficiente, estaremos a medias. Estaremos diseñando costosas instalaciones de tecnología relativamente moderna y relativamente cara, pero al final no estaremos consiguiendo el objetivo final, que es conseguir que los edificios consuman menos y que consigamos más energía útil utilizando menos energía primaria. Y esto es un poco lo que yo he querido tratar de contaros y muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad de volver a estar aquí en Chile, ¿de acuerdo?